Bueno, en este caso, a partir de una sola imagen, es una imagen de Juan Lepiani, sobre la captura del Inca en Cajamarca, nos vamos a plantear algunas preguntas. En primer lugar, cuando nosotros seleccionamos un hecho para llevarlo al aula, para que sea parte de nuestra experiencia de aprendizaje, nos preguntamos cuál es la relevancia histórica de este hecho, por qué lo tengo que seleccionar. Entonces, en esta reflexión inicial, nosotros podemos identificar una serie de criterios, pero hoy día vamos a mencionar uno de ellos. En primer lugar, vamos a decir que seleccionamos un hecho como relevante cuando origina un cambio en las estructuras, es decir, un cambio permanente, un cambio profundo en las estructuras. Por ejemplo, en este caso, en la captura del Inca en Cajamarca, cambiaron las estructuras de gobierno, la forma de vida de todos los habitantes del Tahuantinsuyo. Entonces va a cambiar, ya no se va a organizar ni a gobernar de la manera en que ellos estaban acostumbrados, sino que vamos a ver un cambio total de sistema. Otra pregunta que podríamos hacernos en este caso es cómo podemos entender mejor a la gente que vivió procesos en otras épocas, unas épocas distintas del presente en el que nosotros interactuamos bajo otros criterios, otras condiciones y que esta es una habilidad que debemos formar en el estudiante. Entonces, para responder esto, nosotros decimos que un personaje adquiere relevancia cuando origina un cambio que va a impactar a otro grupo humano, un grupo humano que depende de él. En este caso, el Inca había sido un conquistador, había sido el gobernante del imperio. Entonces, todo el imperio gira en torno a él y gira en torno al culto que se desarrolla alrededor suyo. Pero nosotros vamos a ver que la estructura va a cambiar. Vamos a analizar a través de una serie de letreros esta obra de Juan Lepiani en la que aparecen gran cantidad de los participantes de la gesta de Cajamarca. Entonces, según las crónicas, nos presentan nombres de las personas que estuvieron ahí protagonizando los hechos y que por lo tanto para nosotros vamos a considerar que tienen una voz, es decir, tienen algo que decir. A través de los letreros hemos ubicado tanto los participantes del lado español como los participantes del lado indígena y lo hemos clasificado según los grupos que van a interactuar. En primer lugar, y que el artista Lepiani le da este lugar prioritario, está el Inca, la imagen del Inca vestido de blanco. También aquí vemos una simbología, ¿no? Utilizando los colores como una simbología. Entonces, a poca distancia de él y señalándolo con la espada, vemos a Pizarro en otro plano, también inferior con respecto del Inca, ¿verdad? Alrededor de estos personajes que van a ser los principales, vemos la imagen de Fray Valverde. Es fácil distinguir cerca de Fray Valverde a uno de sus asistentes, que no estamos señalando por cuestión de espacio, pero que hemos sacado fuera del cuadro. Su nombre es Andrés Contero y es la persona, bueno, que participa, coordina esta llamada al Inca para que recibiera en sus manos el breviario o la Biblia, según las crónicas. Unas van a decir que era la Biblia, otros dicen que es breviario, pero que desencadena toda esta respuesta, ¿no? Militar, que ya estaba coordinada, ya estaba acordada, y un santo y seña. Lo que se quería era que el Inca, pues, tuviera un momento en el que permitiera que los españoles llamaran a la acción a los soldados. Y eso fue coordinado con Fray Valverde. Entonces, este momento se produce cuando el Inca arroja el libro que tiene en sus manos. Si era breviario y le dicen, escucha la voz de tu Dios que te habla, que probablemente es el mensaje que se le da, entonces ahí viene la disonancia cognitiva del Inca, ¿no? Él no está acostumbrado a manejar un artefacto como es un libro, no entiende, es un sistema de una cultura totalmente ajena a él. Lo cierto es que se origina la hecatombe. Otros personajes que van a aparecer acá son los integrantes de la hueste de Pizarro. Por ejemplo, Hernando Pizarro, Juan Pizarro, el griego Pedro de Candia, Hernando de Soto, ¿verdad? Y por el lado del Inca van a aparecer los personajes indígenas. Yo estoy señalando indígenas por decir en este lugar, porque en realidad, si ustedes se fijan, están diseminados en la parte baja a lo largo de toda la pintura. ¿Verdad? También se hacen presentes los ayunis, son los que son los encargados de cargar al Inca y evitar que cayera de la litera. En realidad, también son los héroes de la jornada porque nos cuentan las crónicas que no dejaban que cayera el Inca y por eso que se le dificultaba a Pizarro dar con el Inca y hacerlo caer de la litera, ¿verdad? Entonces, junto con ellos,
estamos resaltando la presencia de los danzantes. Sí, es verdad que había mucha cantidad de indígenas en la plaza, miles, pero recordemos que también la corte del Inca está integrada por danzantes, hay toda una especie de comparsa que lo anticipa cuando va a un lugar, entonces, como siempre en una festividad o en una convocatoria pública, ¿no? Entonces, aquí estamos marcando también a soldados y a danzantes. Y por último, el pueblo, ese pueblo indígena que está desconcertado y ya sabe que los extranjeros están en su territorio, los mira de lejos, los miran con asombros, pero aquí están totalmente en pánico porque imaginemos, pongámosle sonido a esta escena, ya están sonando los cañonazos, están sonando los disparos, la gente corre de un lado para otro, entonces es una escena dantesca. Y en esta escena nosotros vamos a identificar las distintas voces. Hay una multiplicidad de voces que van a participar. ¿Y cómo es que nosotros trabajamos esto con nuestros estudiantes? A partir de los documentos con los que ponemos en contacto al estudiante para conocer este suceso. Entonces, voy a presentarle las crónicas. En las crónicas van a aparecer las narraciones, van a aparecer los relatos. Una crónica es una relación, un relato. Entonces, podemos hacer que nuestros estudiantes identifiquen a los personajes, identifiquen a los grupos que participan en este hecho. Eso va a ser muy importante. La lectura sobre la captura de Cajamarca, como sobre muchos eventos, gestas épicas de guerra o donde hay una dinámica muy rápida como la que se presenta acá, son escenarios propicios para que el estudiante contraste, interrogue, dialogue. Entonces, no utilicemos discursos planos, una narración monoglósica no nos va a ayudar. Tenemos que permitirle al estudiante que diseñe también respuestas en las que él pueda identificar voces, diseñe preguntas donde él se cuestione sobre qué función tiene tal personaje, qué función tiene el otro personaje, cómo es que dialogan los personajes a través de las acciones que realizan. Otro de los retos que vamos a tener, que tiene también relación con la alfabetización histórica, es que tenemos que ser conscientes como docentes de que el diálogo que tenemos en este caso es un diálogo totalmente retador. ¿Por qué? Porque estamos en el presente, nuestro estudiante está en el presente, pero es un diálogo con hechos que ya sucedieron en el pasado. Es un diálogo con personajes que están en el pasado. Sea cual sea el tema que yo le voy a explicar, mi estudiante tiene que ser consciente de que hay un diálogo que se desarrolla entre dos épocas distintas. Y esto lo podemos decir muy fácil, pero cuando nosotros lo trabajemos a partir, por ejemplo, de la redacción de párrafos o cuando le pedimos al estudiante que nos escriba un ensayo sobre el tema, entonces ahí nos vamos a dar cuenta si es que realmente está pudiendo manejar esas categorías temporales de presente y pasado y si puede marcar esas diferencias. Ahí es donde tenemos que trabajar, sea cual sea el hecho que vamos a estudiar. Por ejemplo, si estamos analizando la pugna de bandos en la Baja Edad Media o si estamos estudiando, por ejemplo, en el caso de la captura del Inca en Cajamarca, tenemos que tener en cuenta que los conceptos básicos, por ejemplo, en este caso aparece soldado por parte de los españoles, soldados por parte del Inca. Cuando yo le menciono a mi estudiante esta palabra, su mente va a recurrir inmediatamente a lo que él tiene como experiencia de su mundo cotidiano, cercano, su inmediatez. Entonces, de repente el juego en línea que está jugando en estos días, tiene presencia de elementos que representan a militares, ¿no? Entonces, eso es lo que va a venir a su mente. Si es que está viendo las noticias o si es que vive en una sociedad que presenta conflictos sociales que requieren la presencia de militares, eso va a venir a su mente. Si es que está leyendo novelas históricas o de repente alguna historia donde hay presencia de militares, entonces eso va a venir a su mente porque es su experiencia cercana, no necesariamente va a estar predispuesto para entender a qué en momento histórico es que yo me estoy refiriendo. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque por lo general en su mente, cuando nosotros mencionamos un concepto, él lo puede tener organizado según su experiencia cotidiana inmediata. Si yo le digo militar o le digo soldado,
probablemente se va a imaginar esta especie de cyborg invencible que le presenta la televisión, le presentan las películas, los juegos y todos los impactos que recibe de la tecnología en la actualidad. Este va a ser un reto para nosotros como profesores porque lo tenemos que rescatar de esa inmediatez y lo tenemos que llevar a nuestro campo de la historia y tenemos que hacer que ese campo de la historia sea igualmente entretenido a través de lo que le vamos a presentar para que construya su aprendizaje. Este diálogo que va a realizar el estudiante, entonces, tiene el reto de la distancia temporal. Cuando yo le digo, fíjate que en la plaza de Cajamarca capturaron al gobernante del Imperio Incaico, en su mente no está este gobernante emplumado, con una corte impresionante que le antecede, de danzarines, con los ayunis, con toda esta parafernalia que describen los documentos que era muy impactante. En su mente va a estar el discurso de un presidente que se dirige a la nación, que da un mensaje y que nosotros lo podemos ver a través de la televisión, una tableta o de repente verlo en persona, ¿no? Entonces, son dos distintas realidades, la realidad inmediata y la realidad histórica. Nuevamente, este diálogo es un diálogo de presente hacia pasado. Interrogamos al pasado, pero el pasado no responde a partir de las fuentes. No hay manera de generar un dinamismo como el dinamismo que tenemos con personas que son contemporáneas o que son coetáneas con nuestro estudiante. Para la construcción de estas habilidades necesitamos poner en práctica nuestro pensamiento crítico, llevar al estudiante desde conceptos de primer orden hasta conceptos de pensamiento complejo y, lógicamente, aplicar mucho pensamiento creativo. Y esto no es espontáneo. Requiere de dos cosas. Requiere que nosotros conozcamos la teoría, que estemos en dominio de la teoría y que conozcamos la metodología para poder trabajar cada uno de los criterios históricos y poder seleccionar cuáles aplicamos en cada caso. Entonces, ahí está nuestro reto como profesores y en querer aprender, ¿no? En querer aprender para llegar a transmitir todo este aprendizaje y formar esas habilidades que yo tengo que formar en mí como profesor de historia, formarlas también en mi estudiante para que pueda enfrentar ese conocimiento y también aprender del pasado. A eso es a lo que nos vamos a dedicar y eso es lo que trabajamos en nuestro curso de pensamiento histórico, a través del cual construimos conocimiento para que nuestro aprendizaje siempre vaya de la mano con la historia. Sigamos construyendo conocimiento histórico.